Las asombrosas obras divinas de la Biblia, milagros inexplicables revelados por Dios. En el tercer año de Joacim, rey de Judá, cuando el pueblo de Israel gime bajo la opresión de un faraón cruel, se alza un clamor por liberación. El pueblo hebreo, sometido en Egipto, trabaja con amargura, sintiendo el peso de las cadenas de la esclavitud. En este contexto de desesperanza, Dios observa y prepara una respuesta de salvación, eligiendo a un hombre cuya vida ha estado marcada por su providencia, Moisés. Desde su nacimiento, su madre lo escondió por 3 meses, y fue luego rescatado por la hija del faraón, creciendo en la corte del faraón mismo, aunque en su corazón ardía el deseo de liberar a su pueblo. Pasaron los años, y Moisés se convirtió en un pastor en la tierra de Madián, pero el llamado divino fue inminente. Fue en el monte Horeb, allí donde lo extraordinario se tornó cotidiano. Un arbusto ardía sin consumirse, y Moisés, atraído por el fenómeno, se acercó, inmerso en una mezcla de temor y asombro. «No te acerques», resonó una voz poderosa. «Quita tus sandalias de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es». Moisés, cubierto de miedo, escuchó el mandato de Dios. «Ve por tanto, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo». El corazón de Moisés se hundió en dudas. Su voz temblorosa fue un eco de incredulidad, pero la voluntad divina prevalece. Poco después, Egipto sería sacudido por señales gloriosas. Las plagas, cada una más aterradora que la anterior, comenzaban a desatarse. El Nilo convertido en sangre, ranas que cubrían la tierra, y más. Cada plaga representó un desafío directo al poder del faraón, quien, endurecido y ciego ante la realidad, rehusó liberar a los hebreos. Sin embargo, en cada momento de sufrimiento, los corazones de los hebreos se llenaban de esperanza. Aunque no veían la mano de Dios, sentían su promesa de liberación zumbando en el aire. A medida que la última plaga se acercaba, una tensión palpable llenaba el entorno. Las instrucciones de Dios eran claras, y las familias hebreas, siguiendo lo divino, sacrificaban un cordero sin defecto, pintando sus puertas con su sangre. Esa noche el ángel de la muerte pasaría, y las casas marcadas vivirían, mientras un grito desgarrador llenaría Egipto por los primogénitos que morirían. El faraón, finalmente doblegado por la muerte que azotaba su hogar, accedió a dejar partir a los hebreos. La promesa de libertad resplandecía con fuerza. Mientras el pueblo de Israel corría hacia la libertad, el faraón, consumido por el odio, se lanzaba tras ellos con su ejército. Cuando llegaron a la orilla del Mar Rojo, el pánico invadió sus corazones. «¿Por qué nos has traído aquí para morir?» Pero Moisés, con fe renovada, extendió su mano obedeciendo al mandato divino. En ese instante, el mar comenzó a retroceder. En Éxodo 14, 21, 22 se registra: «Y Jehová hizo que el mar retrocediera. Un camino se abría, y los hebreos cruzaron, dejando atrás siglos de agonía, sintiendo la protección de Dios a su alrededor. La persecución del faraón no cesó, pero Dios estaba en control. Las aguas, antes tan firmes, se desatarían, y el destino de Egipto se sellaría al colapsar sobre el ejército del faraón. La realización de la promesa divina asomaba entre las olas, pero el viaje apenas comenzaba. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios,
¿Cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Las familias hebreas cruzaron, dejando atrás el eco de siglos de opresión, pero ahora más preguntas llenaban el horizonte. ¿Qué les esperaba en la otra orilla? La intervención de Dios parecía segura, pero el viaje de fe apenas comenzaba. Los hebreos, al pisar la orilla del Mar Rojo, miraron con asombro el inmenso camino seco que Dios había abierto frente a ellos. Cada paso resonaba como un eco de esperanza, dejando atrás no solo cadenas físicas, sino toda una historia de sufrimiento. Moisés, intentando calmar sus corazones temerosos, les recordó las promesas de Jehová. No temáis, estad quietos, y ved la salvación que Jehová hoy hará con vosotros. Éxodo 14:13. Sin embargo, la serenidad fue efímera. Las nubes oscuras del faraón se cernían cada vez más sobre ellos, y pronto se oyó el estruendo de los caballos y el clamor del ejército egipcio. Los hebreos, al darse cuenta de que su liberación estaba en peligro, miraron a Moisés con desesperanza. ¿Acaso no había suficientes tumbas en Egipto? Gritaron, sus voces alzándose por encima del ruido del viento. En medio de este tumulto, Dios habló a Moisés. ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Éxodo 14:15. Con este mandato, Moisés, armado con una fe renovada, levantó su vara nuevamente sobre el mar. En ese preciso instante, la mano poderosa de Dios se movió. Las aguas comenzaron a retorcerse con fuerza y un viento recio sopló toda aquella noche, separando las aguas y formando muros de agua a derecha e izquierda. Los hijos de Israel, hacia adelante, sintieron el pálpito de la historia que se revelaba. Cruzaron no solo un mar, sino el umbral de su destino. El corazón de cada uno estaba embargado por una mezcla de temor reverente y un júbilo que brotó como manantial fresco en el desierto. Cada paso que daban estaba cargado de fe y de una libertad tan deseada. Pero el poderoso faraón, aferrado a su orgullo, no se detendría. Cuando el último hebreo pisó la tierra seca, Dios dijo a Moisés: «Extiende tu mano sobre el mar, y las aguas volverán sobre los egipcios». Y así fue. Cuando Moisés alzó su vara, las aguas regresaron con furia, tragándose al faraón y su ejército. Los gritos de terror se convirtieron en murmullos de incredulidad, mientras la gloria del Señor se manifestaba en todo su esplendor. Los hebreos, ahora en la orilla opuesta, miraron con asombro y agradecimiento. La salvación de Jehová se había cumplido. En ese momento Miriam, la hermana de Aarón, tomó un pandero y comenzó a danzar junto a las mujeres de Israel, entonando un cántico a Jehová. Cantaré a Jehová porque se ha magnificado, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Éxodo 15:1. Sin embargo, mientras la alegría llenaba el aire, el desierto que les esperaba era vasto y desconocido. Allí, las dudas volverían a asomar. Radicalmente transformados, encararían un camino que les llevaría no solo a la tierra prometida, sino también a una revelación más profunda de su relación con su Dios. Los desafíos del desierto forjarían no solo su destino como nación, sino también su fe y la promesa de un pacto eterno. A medida que Moisés guiaba al pueblo, una nube les precedía durante el día, y de noche una columna de fuego iluminaba su camino. Pero en el silencio del desierto se cultivaban las verdaderas preguntas. ¿Cómo seguirían ellos de ahí en adelante? ¿Qué significarían estas pruebas para el futuro de un pueblo que había sido trabajado por las manos del opresor? La voz de Dios no había cesado, y cada paso era una invitación a conocer su carácter. Pero no sabían que este viaje llevaría a muchos, incluso a Moisés, a comprender que la misión de Dios es más allá del momento.
Cada prueba sería una lección, cada desierto una revelación, y cada contacto con la debilidad una oportunidad para experimentar su poder divino. Todo era parte de un plan soberano que iba mucho más allá de su entendimiento. Y así, cuando el sol se ocultó en el horizonte, la llama de la esperanza continuaba ardiendo en sus corazones. ¿Qué nuevas maravillas prepararía Dios para ellos en los días por venir? La historia de la liberación apenas comenzaba. El pueblo de Israel avanzó por el desierto, su andar marcado por el eco de las promesas de libertad que resonaban en sus corazones. Sin embargo, el panorama que les rodeaba era árido y desolador. Las arenas del desierto se extendían como un mar de incertidumbres, donde la esperanza se entrelazaba con el temor y la anticipación. Moisés, al ver la inquietud en los rostros de los hebreos, buscó consuelo en la voz de su Dios, quien siempre había sido su guía y fortaleza. ¿Qué comeremos? Eran las quejas de los hijos de Israel, sus estómagos clamorando por alimento mientras recordaban las abundancias de Egipto. En su desesperación se olvidaban rápidamente del milagro del Mar Rojo y el hambre se convertía en un grito por sustento. Pero Dios, quien había sido su Salvador, no los abandonaría. Entre los susurros del viento, su voz resonó. «He aquí que yo os enviaré pan del cielo». Éxodo 16:4. La promesa de Dios se alzaba entre sus dudas, una luz brillante en el desierto oscuro. Al amanecer, una escarcha blanca cubría el suelo. El pueblo, maravillado, se acercó a recoger lo que parecía un maná celestial. Y así, cada día, se repetía el milagro, alimento efectivo que proporcionó vida en el desierto. «¿Qué es esto?», preguntaron, y Moisés les respondió, «Este es el pan que Jehová os da para comer». Éxodo 16:15. Las provisiones diarias comenzaron a moldear su confianza, pero los corazones aún batían al ritmo de la incertidumbre. Sin embargo, las lecciones no solo trataban de lo físico. Cada porción de maná era un recordatorio de la dependencia que debían tener hacia su Creador. El día de reposo se materializó en el calendario divino, donde debían recolectar doble porción para no trabajar en el séptimo día. El primer sábado fue un susurro de lo que vendría, un pacto que Dios establecía, delineando su deseo de ser su Dios y de que ellos fueran su pueblo. Mientras caminaban bajo la cobertura de la nube durante el día y la luz de la columna de fuego por la noche, las lecciones continuaban emergiendo. Un día, mientras Moisés subía al monte Sinaí, el pueblo cayó en la inquietud. La ausencia de su líder hizo florecer temores, y la fe que habían demostrado se desvaneció en formas de idolatría. «Haznos dioses que vayan delante de nosotros», clamaron, construyendo un ídolo de oro, desechando el Dios que los había rescatado. Su corazón, una vez henchido de gratitud, comenzó a sucumbir ante la tentación. Cuando Moisés descendió del monte y vio lo que había ocurrido, ardió en ira. Ante la rebelión de la nación, Dios, en su infinita soberanía, temió que la dureza de su corazón lo llevara a exponerles un juicio severo. Pero en la brecha, Moisés intercedió por su pueblo, recordando la promesa hecha a los patriarcas. «Si perdonas a este pueblo, serás conocido en grandeza», dijo el intercesor, Éxodo 32, 11, 14, apelando a la misericordia divina. Dios, en su eterna sabiduría, escuchó y perdonó, revelando que su plan no se detendría ante la debilidad humana. La vida en el desierto sería un lugar de aprendizaje, donde cada desafío, cada prueba, los llevaría a una revelación más profunda de quién era Él. Así, el viaje apenas comenzaba y la espera de la tierra prometida era un eco en sus corazones. Moisés asumió la instrucción de las leyes que definirían su vida comunitaria y su relación con Dios. Este tiempo de formación sería crucial.
preparándolos para un futuro glorioso. Y entonces un nuevo mensaje se oyó entre ellos. Seréis para mí un pueblo especial. Éxodo 19:5. Las palabras de Dios vibraron en sus almas, dejándolos anhelantes, preguntándose sobre el significado de ser elegidos por el Altísimo. ¿Qué más tenía preparado para ellos en el horizonte de su historia? En medio de cada desafío, el corazón del pueblo palpitaba con la expectante ansia de descubrir el propósito divino que se desplegaría en su andar. La revelación de su plan eterno se acercaba, un diseño celeste que superaría todas sus pruebas y los llevaría a un destino lleno de gloria. Moisés, mientras guiaba al pueblo en su travesía hacia el corazón del desierto, sintió un peso en su espíritu. El clamor de los israelitas por carne resonaba en el aire como un eco persistente de insatisfacción. ¿Qué vamos a hacer, Señor?, imploró mientras alzaba la vista hacia el monte. La nube y la columna de fuego parecían moverse con un propósito divino, pero sus corazones, inquietos, cuestionaban la promesa que parecía distante. Dios, en su infinito amor, respondió a las murmuraciones del pueblo y pronunció otra promesa. He aquí que yo os daré carne para comer. Un viento poderoso comenzó a soplar del mar, trayendo consigo una manada de codornices que llenaron el campamento. ¿Quién es como tú, oh Jehová?, clamaron al ver la provisión divina caer del cielo. Cada bocado de carne era una reafirmación de que Dios nunca los dejaría desamparados, pero en sus corazones aún latía la duda. Mientras el pueblo se deleitaba en la abundancia, Moisés se retiró a su tienda, reflexionando sobre la dura lección que aparentemente no se quedaría grabada en su corazón. Una carga pesada cubría su alma. ¿Hasta cuándo permitirá este pueblo su rebelión, oh Señor? ¿Hasta cuándo se olvidará de tus obras poderosas? Moisés clamó en su angustia, sintiendo la necesidad urgente de acompañar su liderazgo de gracia con instrucciones claras, pues la tierra prometida aún parecía ser un sueño distante. Un nuevo desafío había de presentarse. Reúne al pueblo, oyó Moisés en su espíritu. La voz del Señor era clara, como el tronido del relámpago en la tormenta. Déjales saber que les he llamado para ser un pueblo especial, y con ello he depositado en ti la responsabilidad de dirigirlos con justicia y con la gloria que me pertenece. Esa noche, Madre Tierra fue iluminada por la fogosidad de la revelación. Al día siguiente, Moisés convocó a los ancianos y a los líderes por toda la congregación. «Escuchad, Israel», gritó. «El Señor ha hablado, y hemos descendido del cielo a la tierra para que hoy podamos ser un pueblo diferente, separado para Él». La respuesta fue un murmullo de aceptación, pero la sombra de la duda aún nublaba sus corazones. Las jornadas continuaron, y una vez más el pueblo enfrentó escasez. Se detuvieron en una zona árida, donde el agua escaseaba y sus voces se tornaron desesperadas. «¿Harás que muramos de sed aquí, en medio de la nada?», gritaron, y sus ojos se llenaron de temor al mirar a Moisés. En ese momento crítico, el Señor habló a Moisés desde la roca. «Toma tu vara y ordena que el agua brote de ella». Sin dudarlo, Moisés hizo lo que el Señor le había instruido. Golpeó la roca, y del corazón de la tierra brotó agua vivificante que fluyó como ríos, saciando la sed de miles. Era una manifestación asombrosa del poder divino, un milagro que no solo saciaba la necesidad física, sino que reverberaba con un mensaje profundo de que Él es el agua de vida. «¿Hasta cuándo seguiréis dudando de mí?», resonó la voz del Señor en el silencio del desierto. Esta pregunta quedó flotando en el aire, y el pueblo, aunque aliviado, sintió la culpa pesando sobre ellos. ¿Realmente habían entendido la grandeza de su Dios? En sus corazones una semilla de curiosidad creció. ¿Quién es este Dios que nos sigue a pesar de nuestra rebelión? Fue entonces que el Espíritu del Señor comenzó a moverse entre ellos,
revelando vislumbres de su carácter y la naturaleza de su pacto. El camino hacia la tierra prometida no era solo un viaje físico, sino un descubrimiento continuo de quién era Él en la vida de sus escogidos. Todo parecía converger hacia un propósito mayor. ¿Qué más tenía Dios preparado para mostrarles? Y como un eco en sus corazones, la inquietud de lo desconocido desbordó su ser. Sin embargo, toda promesa y paréntesis de bendición vigente acostaba un profundo desafío en su interior. Aún había batallas por pelear, pero el cumplimiento de cada promesa estaba más cerca de lo que pensaban. Con fervor renovado, el pueblo aguardaba con ansias un nuevo mensaje. Habrá momentos en los que veréis mi mano obrando aún en lo más imposible. La rugiente tormenta del desierto se tornaría en aguas tranquilas, y entre las pruebas un plan soberano se desenredaba, esbozando un destino que transformaría su historia para siempre. ¿Qué revelaciones esperaban al final de esta travesía? Esto apenas era el comienzo del gran misterio que Dios tenía preparado para ellos. Mientras la jornada continuaba, el pueblo se encontraba ante un nuevo amanecer. La luz dorada del sol iluminaba las arenas del desierto, trayendo consigo un aire de expectación y curiosidad. Pero las mismas murmuraciones que habían resonado en los días anteriores comenzaron a surgir de nuevo. Un grupo, con un edicto de desconfianza, cuestionaba: ¿puede el Señor darnos pan en el desierto? Aún resonaban en la memoria los ecos de los milagros recientes. Pero la fragilidad del espíritu humano es un fenómeno bien conocido. Moisés, con el rostro cansado pero firme, se volvió hacia el pueblo y, recordando las palabras del Señor, les dijo: «Mirad y ved la gloria de Jehová, porque se acerca la provisión». Al alzar su voz, invocó la promesa del día, centrando nuevamente las miradas en Dios, el Dios que hace brotar agua de la roca y que trajo carne del cielo. Fue entonces que el Señor habló a Moisés, revelando un nuevo mandamiento relacionado con el sustento cotidiano del pueblo. «He aquí, yo os daré pan del cielo. Salgan cada día y recojan lo que necesiten». La instrucción emanaba desde lugares celestiales, y la obediencia sería la prueba de su fe. La expectación se había palpado en el aire, y lo que estaba por venir era asombroso. Al amanecer, las gotas de rocío eran más que simples signos de un nuevo día, recogían la esencia del milagro. En el suelo, los israelitas encontraron una sustancia desconocida: maná. Era como semillas de cilantro, blanquecina y con un sabor a miel. Se maravillaron y se preguntaron entre sí: ¿qué es esto? El maná era un regalo divino, mostrándoles que Dios, proveyendo su alimento, les enseñaba lecciones sobre dependencia y confianza. «Seres de poca fe», susurraba el viento con el eco del pasado. Moisés les instruyó: «No recojan más de lo que necesiten para cada día, porque el día séptimo es santo para Jehová, y no habrá maná». Las palabras del líder resonaban con autoridad, mientras sus corazones luchaban con la noción de la confianza. ¿Serían capaces de liberar sus ansias y confiar en el Creador? Las primeras jornadas se sucedieron, y la provisión del Señor fluyó. Los israelitas aprendieron a recoger su maná cada día, a experimentar la bondad de su provisión. Pero como siempre ocurre, a la sombra de un regalo divino, la queja comenzó de nuevo. «Al menos en Egipto teníamos cebollas y ajos», murmuraban algunos. La insatisfacción y el deseo de regresar a lo familiar, sin importar cuán opresivo fuera, era reflejo de un corazón que aún no había visto la gloria plena de Dios. Moisés, sintiendo la ansiedad crecer en su espíritu, subió al monte una vez más. Allí, en la presencia de Dios, clamó: «¿Por qué me ha encomendado esto? ¿Por qué me has hecho cargar con este pueblo?».
La angustia de su corazón derivaba del desánimo de un líder que deseaba ver a su pueblo creer y experimentar la plenitud de su gracia. Y el Señor, en su paciencia infinita, respondió: «Reúne a 70 hombres de los ancianos de Israel, y yo pondré tu espíritu sobre ellos para que te ayuden a llevar la carga». Moisés sintió en su ser el peso de una revelación mayor. No solo se trataba de sostener a un pueblo, sino de instruirlos en un camino que aún no comprendían. Lo que se desarrollaba era una matiz del pacto divino, un preparativo para ser un pueblo de fe y de obediencia. La tierra prometida no solo era un lugar, sino un estado del corazón. Los días avanzaron, y en medio de los desafíos se levantó un nuevo aliento de esperanza. Dios estaba revelando su carácter y su compromiso más allá de lo que los israelitas podían entender. «Pronto haré maravillas entre ustedes», susurraba el viento del desierto. La historia aún no había terminado, y el pueblo debía estar listo para el siguiente paso en el plan soberano de Dios. Una sombra de expectación cubría el horizonte, donde sus ojos, aún velados por el temor, debían abrirse para vislumbrar los profundos misterios de su grandeza. ¿Qué más estaba a punto de ser revelado? La travesía apenas comenzaba, y el destino divino aguardaba su pronta manifestación. Y sucedió que cuando Moisés regresó del monte, sus ojos brillaban con una luz renovada. El peso de su carga comenzaba a ser compartido. El pueblo había sido convocado, y ante ellos se detuvo con un semblante decidido. Con un voz vibrante clamó: «Escuchad, oh Israel, la palabra del Señor ha decidido otorgarnos no solo la provisión del maná, sino también de su espíritu. Él está con nosotros». Las palabras de Moisés fueron como un imán en el desierto, atrayendo la atención del pueblo. Sin embargo, en sus corazones literalmente hervía el combustible de dudas. ¿Cómo podía un Dios tan grande preocuparse por seres tan frágiles? Pero en medio de la agitación, un grupo de ancianos, llenos de ansia y expectativa, se acercó a él. «¿Cómo puede ser esto, Moisés?», preguntaron. «Sabemos que el Señor nos lleva a una tierra prometida, pero ¿qué hemos de hacer?». Moisés, recordando la instrucción del Altísimo, respondió: «Deberéis llevar las cargas de aquellos que dudan, aquellos que vacilan en su fe. Cada uno de vosotros será un testimonio del poder de Dios. Juntos seremos su voz en medio de la desolación». A lo largo de los días siguientes, los 70 ancianos fueron ungidos con el mismo espíritu que había estado en Moisés. Ellos comenzaron a profetizar, y el pueblo observó asombrado mientras el poder de Dios se manifestaba en su medio. Sin embargo, así como el maná caía del cielo, la murmuración no se aquietó. ¿Qué es esto que oímos? Han de ser solo los ancianos quienes experimenten la bondad del Señor. Fue entonces que Dios, en su soberanía, quiso probar la fe del pueblo de Israel una vez más. Desde las profundidades del desierto, un viento acarreó plagas de codornices, haciendo que se pose sobre ellos. La carne, prometida entre sus quejas, se hizo realidad, y el aire se llenó de la fragancia de la provisión. En ese momento sintieron el anhelo de lo que habían dejado atrás, lo mundano que habían llevado en sus corazones, incluso en medio del milagro. «¿Qué haces, oh pueblo?», preguntó Moisés, mientras una sombra de tristeza cubría su corazón. «¿No ves las maravillas que el Señor ha hecho por ti? No anheles las cosas del pasado, pues son un recuerdo de la opresión y no de la libertad». Pero el pueblo no logró ver más allá de su hambre y su nostalgia. Aquellos que habían sido liberados de servidumbre comenzaban a desear la cebolla y el ajo en lugar de ver el maná que caía del cielo. «¿No es mejor volver a Egipto?», se susurraba la multitud con la voz cautelosa del temor. A medida que la incertidumbre se apoderaba de ellos, el rostro de Moisés se tornó con una resolución más firme.
En medio de su clamor, elevó su mirada hacia el cielo mientras pedía la intercesión de Dios. ¿Qué harás, Señor, con este pueblo que ha olvidado tu gloria y se aferra a lo que les hizo daño? Y de nuevo Dios respondió, He aquí, Moisés, yo haré algo que nunca han visto ni escuchado. El maná y las codornices son solo el principio. Aquí en el desierto estoy formando un pueblo que no solo confiará en mí por la provisión, sino que aprenderá a seguirme en todas las cosas. No es solo sustento físico lo que les daré, más bien les daré de mí mismo para que sean un pueblo que brille con mi luz y refleje mi gloria. Mientras estas palabras resonaban en su corazón, Moisés se vio envuelto en un nuevo entendimiento del propósito. Pasarían más días en el desierto, pero cada jornada sería un paso hacia la libertad pleno. Dios estaba esculpiendo su carácter en la fragilidad de la queja y la abundancia de la duda, mientras los preparaba para la tierra que fluía leche y miel. Finalmente, en sus corazones se encendió una chispa de esperanza. ¿Qué otras maravillas hará nuestro Dios?, se preguntaban los ancianos y el pueblo. La travesía estaba apenas comenzando, y en los planes de Dios aún quedaba la revelación asombrosa de su santo propósito. Entonces, sus corazones inquietos comenzaron a latir en la expectativa de lo que estaba por venir. Y sucedió que, mientras los días transcurrían en el desierto, la multitud, cansada de la monotonía del maná y embriagada por el deseo de lo que había sido, comenzó a murmurar con más intensidad. Sus corazones, antes iluminados por la promesa divina, se oscurecían, y la fe que una vez ardió ahora se tornaba en llamas de descontento. Moisés, dando un paso hacia adelante, se alzó en medio de ellos y clamó, ¿Es este el corazón que habéis de presentar ante el Señor? ¿Desear algo que solo traía amargura y dolor? ¿No veis que la mano del Altísimo está sobre nosotros, guiándonos a la tierra prometida? Las palabras de Moisés resonaron en el aire cálido del desierto, pero los ecos de dudas opacaban su voz. ¿Por qué no traen a Moisés carne para comer? ¿Por qué no se nos dio agua en abundancia? ¿Qué seremos nosotros sin nuestros antiguos placeres? Eran las inquietantes preguntas que flotaban entre el pueblo. En ese momento, el Señor, que conoce el corazón del hombre, decidió revelar la profundidad de su misericordia de una manera que cambiaría el curso de su caminar. Moisés, reúna al pueblo, y diles que en su curiosidad y quejas les mostraré mi gloria y mi poder. Habrá carne suficiente, y comerán hasta saciarse, pero que se sepa, es en mi bondad que se encuentran. Y mientras Moisés comunicaba la palabra del Señor, el viento arrastró como un río potente nubes de aves desde la lejanía. Las codornices cubrieron el campo, y el pueblo fue testigo de la increíble provisión de Dios. La carne llovía como un don inesperado, y la multitud, atrapada en una mezcla de asombro y aversión, encontraba difícil comprender la magnitud del milagro. Sin embargo, mientras el pueblo se lanzaba hacia la carne, un aire de advertencia se hizo presente. Moisés, sintiendo que aún persistía el peligro de la queja crítica, se postró en oración. «Oh, Señor, ¿cómo habrán de comprender tu amor si continúan desafiando tu voluntad? Ayúdales a ver lo grande que eres y lo que has planeado para ellos». Dios, en su infinita sabiduría, respondió a Moisés. Moisés, a medida que ellos se sacien, permíteles saber que lo que he dado es un reflejo de mi amor, no un motivo para la ingratitud. Porque aún en su locura, aún aquí, estoy trabajando para iniciar una nueva generación, un pueblo que finalmente comprenda quién soy. Así, mientras los israelitas disfrutaban de la carne, un silencio espeso y revelador cubrió el campamento. La vida del pueblo había cambiado, pero no solo por la abundancia material, sino porque en el fondo de sus corazones se estaba sembrando la semilla de una nueva forma de ver a Dios.
Este era un encuentro que trascendía lo físico. El Señor estaba buscando enriquecer sus almas y transformar sus corazones. Entonces surgieron entre ellos murmullos, no de quejas, sino de alabanzas. «El Señor ha provisto para nosotros», decían algunos, mientras otros levantaban sus manos, anhelando una conexión más profunda. Aquellos que antes habían soñado con las cebollas de Egipto, ahora comenzaban a mirar hacia adelante, llevando consigo el testimonio de la gloria del Dios que actúa. Moisés, al ver el cambio en el pueblo, sintió un profundo alivio. El propósito que Dios tiene para nosotros es más grande, más profundo que lo que podemos concebir. La tierra de leche y miel, la libertad, el ser su pueblo, todo esto comienza en el espíritu antes que en el físico. En la quietud que siguió a la tormenta de emociones, una oscura verdad se reveló. La indulgencia humana a menudo se enfrenta al juicio divino. Mientras el pueblo celebraba su provisión, el Señor se preparaba para una prueba aún mayor. Con cada bendición que se otorgaba, había un llamado a la santidad más profunda y a la verdadera relación. Las manos de Moisés se elevaron hacia el cielo, mientras más entendimiento empezaba a florecer en su corazón. Señor, ¿qué viene luego? ¿Qué más revelaciones tienes para este pueblo, sedento de verdad y dirección? Y Dios respondió con firmeza: Moisés, estoy a punto de mostrarles que mi agenda es mayor que su entendimiento. El verdadero maná no es solo el alimento que comen, sino el espíritu que les doy, para que caminen en mis caminos y se fortalezcan en mi presencia. Hay aún más que ellos han de recibir. Así, el corazón de Moisés palpitaba al vislumbrar el vasto plan divino. Cada día en el desierto, cada provisión, cada queja transformada en alabanza, estaba orquestado por el Creador. Con esos pensamientos cruzando su mente, un nuevo misterio comenzó a aparecer. Oh Señor, ¿qué otras maravillas están por revelar en esta jornada que apenas comienza? Y sucedió que cuando el pueblo se saciaba y alababa al Señor por las codornices, de pronto una nube oscura se asomó en el horizonte y el viento comenzó a soplar con fuerza. Un profundo silencio cubrió el campamento. Las risas y los gritos de alegría se apagaron en un instante. Moisés, reconociendo la gravedad del momento, se volvió hacia la multitud y dijo: «Callad, porque el Señor habla». La presencia del Altísimo se hizo evidente, y una voz resonó desde la nube: «Oíd, oh Israel, he escuchado vuestras quejas, y he visto la dureza de vuestros corazones. No solo de pan y carne vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». Deuteronomio 8:3. Las palabras temblaron en la atmósfera, y el pueblo, sintiendo el peso de esas verdades profundas, se sintió confrontado en su interior. Moisés, acercándose con reverencia, fue llamado por el Señor. «Moisés, diles que he establecido un pacto con ellos. Esta provisión de carne es solo el principio de lo que pelearé por ellos y de lo que refloreceré en su camino. Pero deben comprender que yo soy un Dios celoso, y no toleraré la ingratitud. Que en cada bendición poseen, vean mi rostro y mi propósito». Así, el Señor continuó: «Preparemos un camino en el desierto, un camino hacia la santidad, donde los corazones estén listos para recibir lo que yo tengo para ellos. A su debido tiempo les daré maná nuevo, el pan que desciende del cielo, para que no solo llenen sus estómagos, sino también su espíritu. Este es el alimento que deben buscar». Al oír esto, algunos de la multitud cayeron de rodillas, sintiendo la profundidad del sacrificio que estaban a punto de ignorar. «Señor, danos de ese pan», clamó uno de los ancianos, «porque hemos entendido que lo material apenas es sombra de tu deseo por nuestro corazón». Y Dios, en su infinita misericordia, continuó: «Hijos míos, el maná del cielo hará su aparición, pero primero
han de ser probados en el desierto. Este lugar de pruebas es donde conoceréis mis caminos y forjaréis una identidad de pueblo. Les enseñaré a depender de mí, a caminar por fe y no por vista. Moisés sintió una mezcla de temor y reverencia ante el asombroso mensaje del Señor. ¿Cómo podremos mostrar este camino al pueblo, oh Dios? Sus corazones son rebeldes y muchas veces parecen olvidarte. La voz del Altísimo respondió con poder. Levanta un estandarte, Moisés, cuida de recordarles mis maravillas. Cada mañana, cuando el maná descienda, deberán recordar no sólo de dónde viene, sino para qué lo reciben. Que sus corazones estén dispuestos a recibir mi espíritu, el aditamento eterno que les nutre y fortalece. Entonces el cielo se tornó rojo al ocaso, y las estrellas comenzaron a brillar, mientras las primeras casas del cielo se encendían con una luz suave y eterna. En ese instante, Moisés comprendió que el plan de Dios sobrepasaba toda expectativa. El Señor estaba preparando un camino no solo para la generación presente, sino para todas las generaciones que vinieran. Mientras el eco de las palabras divinas se desvanecía, Moisés miraba a su alrededor y notaba el asombro en los rostros de su pueblo. En ese nuevo silencio, la vida comenzó a renovar su significado en el corazón de la multitud. Una dulce expectativa se elevaba mientras, por primera vez en mucho tiempo, un sentimiento genuino de unidad comenzaba a formarse. «Señor», dijo Moisés, «aclamaremos tu gloria y recordaremos tus caminos, que tu maná caiga y que nuestra fe se fortalezca». Y mientras las estrellas titilaban sobre sus cabezas, un nuevo sentido de propósito llenó el aire. Pero en la profundidad del corazón de Moisés, una pregunta persiste. ¿Qué otras pruebas y maravillas nos aguardan en este desierto? ¿Acaso será el verdadero maná algo más que alimento físico? Así, mientras la noche caía, el Señor había sembrado en él una semilla de expectación divina. Pronto, el desierto revelaría no solo la esencia de un pueblo, sino también su necesidad desesperada del sustento eterno. Y aquello que comenzaría como un viaje hacia la tierra prometida, se volvería la historia de un pueblo en búsqueda de su Dios. El maná que sacia, el pan que da vida, y el amante de sus almas, que les aguardaba al final del camino. Y al amanecer del siguiente día, cuando la luz del sol se filtró por las dunas del desierto, la muchedumbre despertó con un sentido renovado de expectativa. Los rostros, antes marcados por la queja y el desánimo, ahora reflejaban el brillo de una promesa divina. Mientras el yelmo del cielo se tornaba dorado, Moisés, guiado por el soplo del Espíritu, ascendió a una elevación donde todo el pueblo pudiera verlo. «Escuchad, oh Israel», comenzó a proclamar con voz fuerte, «el Señor ha prometido que el maná descenderá sobre nosotros hoy. Este será un testimonio de sus maravillas y una prueba de nuestra fe y obediencia». El pueblo, al momento de escuchar estas palabras, sintió como una corriente de esperanza envolvía su ser. Algunos comenzaron a hablar entre sí, preguntándose cómo sería este maná que habían escuchado en las historias de antaño, el alimento que Dios proveyó a sus ancestros en el desierto. Y mientras Moisés hablaba, las nubes del cielo se abrieron y un rocío fresco cayó sobre la tierra. Al mirarse entre ellos, se dieron cuenta de que algo extraordinario estaba ocurriendo. Entre el rocío, pequeñas escamas blancas, delicadas y brillantes, comenzaron a aparecer sobre el suelo, como si el propio cielo las hubiera sembrado. Era el maná. «¿Qué es esto?», preguntó un niño con asombro, mientras sus ojos se iluminaban por la curiosidad. «Es el pan que el Señor nos ha dado», respondió su madre, con lágrimas de gratitud recorriendo sus mejillas. «Es el sustento que prometió a su pueblo». Así, los israelitas se inclinaron ante el milagro, recogiendo el maná, llenando sus manos con lo que parecía ser un regalo divino.
Cada pequeño copo les recordaba su bondad y fidelidad, un llamado a la dependencia, a la fe viva en aquel que les había liberado de Egipto. Sin embargo, ocurrió que algunos, llenos de ansiedad, comenzaron a pensar en el futuro. ¿Y si no hay suficiente para mañana? ¿Debemos guardar algo para el día siguiente? Murmuraron entre sí. Al ver esto, Moisés nuevamente se puso de pie y les dijo: «No guardéis para mañana, porque el Señor proveerá cada día. Debemos aprender a confiar en su promesa y no en nuestros temores». Los corazones comenzaron a palpitaciones de reverencia y temor a la vez. Sin embargo, la cuestión de la confianza se convirtieron en un desafío. Un grupo decidió desoír las palabras de Moisés. Recolectaron más de lo que necesitaban, escondiendo el maná para sí mismos. Pero al día siguiente, lo que guardaron se había llenado de gusanos y había comenzado a pudrirse. Un grito de desesperación resonó entre ellos. Habían quebrantado el mandamiento divino. «Veo, oh Israel», dijo Moisés con pesar, «cómo las pruebas son el crisol de nuestras almas. En cada dependencia hacia el maná, el Señor desea que aprendamos que su provisión es suficiente y que confiar en Él es el verdadero maná que nutre». Y así pasaron los días, cada amanecer trayendo con él la renovación del maná, y cada pueblo entero debía salir a buscarlo, sabiendo que no solo era alimento físico, sino también un acto de fe. Descubrieron que en el fragor de esa búsqueda diaria se hallaba el sustento de su espíritu. Pero en los rincones del desierto, bajo la sombra de sus dudas, se escuchaba un eco distante. En medio de la voz de la fe, la rebelión de algunos seguía susurrando. Aquellos corazones endurecidos empezaron a recordar la carne y los ajos de Egipto, y una sombra de insatisfacción comenzó a acechar al pueblo. En ese instante, Moisés se inquietó. «Señor, ¿será esta búsqueda del sustento diario la clave para liberar sus corazones de las cadenas del pasado? Cuando el maná caiga de nuevo mañana, que las almas no olviden lo que representan». El corazón de Moisés vibraba con la intensidad de la tarea que Dios le había encomendado. Sabía que un plan más grande se estaba gestando, uno que trascendería más allá del pan que se daba del cielo. Algo dentro de él testificaba que el verdadero hambre que había de saciarse sería del alma, una sed por la presencia de Dios en medio de su caminar. Así, la historia de aquellos días sombríos sería un espejo de la necesidad de perseverar en la fe. Y mientras el pueblo se preparaba para recibir el maná nuevamente, una inquietante pregunta comenzaba a arrugar el aire. ¿Qué otras pruebas aguardaban y cuán profundo sería el hambre que una vez más llevaría a su corazón? Porque la búsqueda del sustento eterno apenas comenzaba, y se avecinaba algo aún más grandioso bajo la soberanía divina. Y sucedió que mientras la noche caía sobre el desierto, Moisés se retiró a su tienda, reflexionando sobre las maravillas que Dios había hecho en su medio. Aunque el maná caía cada mañana como un recordatorio de la fidelidad divina, el pueblo aún luchaba con los ecos de su pasado, y la insatisfacción comenzaba a sembrar su descontento. Las noches de incertidumbre parecían largas, y el vacío en sus corazones se manifestaba en forma de murmuraciones recurrentes. ¿Acaso no era mejor vivir en Egipto? ¿Por qué habríamos de continuar así en este desierto?, susurraban algunos, mientras Moisés, al escuchar el clamor del pueblo, se sintió abrumado por el peso de su responsabilidad. La indeseada nostalgia por la esclavitud los mantenía en un ciclo de quejas, a pesar de las intervenciones gloriosas de su Dios. Dios, en su infinita misericordia, decidió nuevamente acceder a las angustias de su pueblo. «Moisés», dijo el Señor, «di a los hijos de Israel que vengan a mí. Han de aprender que en cada falta de provisión hay una oportunidad para conocerme más profundamente. Quiero que comprendan el costo de la libertad
y que, aunque la tierra prometida es su destino, el viaje mismo es donde forjaré su identidad. A la mañana siguiente Moisés se levantó con determinación y convocó a todo Israel. Con voz fuerte y clara proclamó: «Escuchad, oh pueblo, lo que el Señor dice. Hoy no solo recogeremos el maná que desciende del cielo, sino que también habremos de meditar sobre las lecciones que Él quiere enseñarnos en este desierto de pruebas». La multitud, ahora con semblantes expectantes, recogió el maná en silencio, sus corazones inquietos por el nuevo mensaje. Moisés continuó: «Recordad que la obediencia viene acompañada de numerosas bendiciones. Este maná es un recordatorio de que cada día debemos depender de Jehová para nuestros sustentos físicos y espirituales». Entonces el Señor habló a Moisés nuevamente: «Di a todo Israel que en 6 días recogerán el maná, pero en el 7º, el día de descanso, no habrá maná. Cada familia debe acumular doble ración antes del sábado para que nadie tenga que trabajar en el día que es separado como santo». Los corazones del pueblo comenzaron a latir con cautela, pero el aullido de la insatisfacción aún resonaba. Al sentir esta carga, Moisés se dirigió al monte otra vez, buscando la dirección de Dios. «¿Cómo habré de enseñarles a confiar, Señor? ¿Cómo harán ellos para entender que este viaje es su oportunidad de conocer tu gran poder?» Dios, en su sabiduría, le dio instrucciones claras. «Sube al monte y trae conmigo a los ancianos del pueblo. Compartirás con ellos lo que has aprendido y los harás partícipes de las revelaciones que les he otorgado. Ellos serán los portadores de este mensaje, quienes guiarán a la comunidad a través de sus desnudeces». El corazón de Moisés se animó, y así hizo. Convocó a los ancianos y compartió con ellos la importancia de la obediencia, recordándoles que el maná no solo alimentaba sus cuerpos, sino que también fortalecía su alma. A medida que los ancianos escuchaban, la luz de entendimiento brilló sobre ellos, y en sus corazones comenzó a nacer un nuevo sentido de responsabilidad. Pero mientras una parte del pueblo respondía con alegría al llamado, otros continuaron llenos de desconfianza. ¿Por qué deberíamos confiar en lo que no sabemos? ¿Qué tal si mañana no hay suficiente maná? ¿Qué pasa si nuestra comida se acaba?, se preguntaban, lanzando sus dudas al aire como piedras en un río. Entonces un viento del desierto sopló, y Dios, que siempre está atento a las necesidades de su pueblo, proclamó: «Hoy veréis mi gloria entre vosotros. No solo les daré sustentos físicos, sino que mi presencia estará con vosotros. Yo seré la fuente de toda provisión». Moisés se sintió inflamado por esas palabras. El momento de la revelación se acercaba y una visión clara comenzaba a brotar en sus pensamientos. Puede que este desierto se vuelva un ritual de prueba, pero en cada desafío se encuentra la oportunidad de acercarse al corazón de Dios. De repente, a medida que la noche continuaba y la luna iluminaba el desierto, algo asombroso ocurrió. Un grupo de ancianos comenzó a profetizar, compartiendo palabras de aliento y testificando de la grandeza de Jehová. El fervor entre ellos creció, y por primera vez el pueblo comenzó a alzar sus voces en adoración, un espectáculo glorioso de fe en acción. ¿Acaso no es el Dios que nos ha traído hasta aquí el mismo que proveerá por nuestros caminos? Un anciano exclamó. Las voces se alzaron y, en lugar de dudas, un clamor de gratitud resonó por el campamento. La promesa divina, el maná que saciaba el hambre, se volvía un símbolo de la fidelidad de Dios. Sin embargo, en el corazón de Moisés aún latía una inquietud. ¿Cómo se fortalecerán en los obstáculos futuros? Este período de dependencia es solo un fragmento de un panorama mayor. Así, mientras el pueblo comenzaba a celebrar y la luz de la verdad iluminaba sus corazones, una nueva pregunta se sembró en su espíritu.
¿Qué otros misterios guardará el Señor en este camino de aprendizaje? ¿Qué más reclamará de nosotros al final de esta travesía? El cielo se llenó de estrellas, y bajo su esplendor, los israelitas comenzaron a entender que la verdadera provisión iba más allá del maná físico. Era la revelación de un Dios que se preocuparía por cada aspecto de sus vidas, preparándolos no solo para la tierra prometida, sino también para la eterna comunión con su Creador. Y mientras cada día transcurría, el pueblo se dio cuenta de que su viaje de fe era un lienzo en el que Dios estaba creando algo hermoso. La travesía apenas comenzaba, y aunque había preguntas, también había una conciencia de la grandeza del amor de Dios, que estaba por ser revelado en el misterio de su plan soberano.